El día de hoy quiero platicarle acerca de una solicitud que amablemente me hicieron para que lo pusiera aquí sobre la mesa. Y la idea es hablar sobre la problemática que se presenta en nuestro país y un tanto en el enfoque latinoamericano, que es la característica inalienable de nuestro país. Y bueno, voy a tratar de hacer unas comparaciones en ese sentido. Voy a hablar acerca del grupo poblacional de 60 y más. ¿Qué ocurre con este segmento poblacional? ¿Cuál es su realidad laboral? ¿Su situación de ingresos? La situación por la cual se atraviesa en ese momento. Y debo de decir que, bueno, hay muchos temas. Si excluirlos del mercado laboral, habla de discriminación o es un análisis meramente de rentabilidad al interior de las empresas. El análisis está bien planteado, realmente disminuye o no disminuye costos, dejar de contratar personas de edad un poquito más avanzada. ¿Hay alguna afectación en las facultades? Quizá realmente son menos ágiles o menos adaptables, ¿verdad?, a las tendencias que se están teniendo en este momento, al uso de la tecnología, etcétera. En fin, voy a tratar de presentarle cuáles son los argumentos por la cual muchísimos reclutadores deciden no contratar o no abrir plazas laborales para este segmento poblacional, y le voy a presentar los argumentos que pudieran estar a favor de que eso ocurra, a la vez de algunas estadísticas y algunos datos que considero importantes. Espero sea de su interés, pero sobre todo espero el favor de su atención y su participación para platicar sobre este tema. Lo primero que me gustaría resaltar es que en México el 14% de la población total del país son personas de más de 60 años de edad. Estamos hablando de un universo de 18 millones de personas, de los cuales hay una estadística alarmante de un 16% de personas que están en el completo abandono, es decir, no tienen ningún familiar que esté al cargo de ellos, no tienen condiciones propicias de salud, de bienestar mínimo de vida, ¿verdad?, de una vida digna. Y bueno, un porcentaje muy alto de ellos pues también se enfrentan a cuestiones crónicas, de enfermedad crónica. Hay un estado de salud mermado por estas enfermedades. Este es el primer dato que considero importante. 14% de la población en México está en esta situación. Pero además le quiero compartir otro dato que me parece sumamente significativo. En términos del mercado laboral, es importante analizar 60 y más, pero en términos reales, la verdad es que en el mercado laboral existe ya una exclusión a partir de los 45 años de edad. La estadística nos indica que únicamente, escúcheme el dato porque a mí me parece realmente preocupante, las ofertas de trabajo para personas de 45, 50 años, que digo, para 60, pues estamos hablando de una década, de 45 a 50 años, las ofertas laborales disponibles en un estudio que se hizo para evaluar qué tanto estaba mermado este sector de la población, resultó que solamente el 2.2% de las ofertas laborales son para personas mayores de 45 años. 45, ya dejemos la edad de 60, ¿verdad? 45, usted y yo sabemos pues que es una edad en donde las personas todavía
pudieran tener la necesidad de estar proveyendo para su familia. A lo mejor una persona de 60 pues se preocuparía por sostenerse a sí mismo, quizá por aportar para sostenerse él y su pareja, no más. Pero una persona de 45 años muy probablemente incluso todavía esté pagando casa, muy probablemente sus hijos estén en la escuela, tengan que estar pagando colegiaturas o libros o transporte para que ellos se acerquen a la escuela. Y aún así, a partir de los 46 años, únicamente el 2% de la población puede recibir ofertas laborales. Y si le aumento una década, es decir, si me voy a cuáles son las ofertas de trabajo para personas de más de 55 años, las ofertas del mercado de trabajo se centran únicamente en un 0.5%. Un 0.5%. Es decir, ni siquiera llegamos al punto porcentual de ofertas de trabajo para personas de más de 55 años. Me parece alarmante porque, insisto, es un rango de edad donde todavía hay responsabilidades. No quiero, bajo ninguna circunstancia, minimizar las responsabilidades de 65 años, pero, bueno, es más probable que a los 65 años ya no esté la carga de la casa, de los pagos de la casa, o de los pagos de colegiaturas, o de pagos pues naturales, porque también los hijos ya crecieron y la vida está un poco más avanzada, pero que a los 45, 50 años ni siquiera existan ofertas laborales para ellos, sí me parece preocupante, porque son personas, bueno, pues que de alguna manera tienen todavía responsabilidades por cubrir. Discúlpenme, ahora traigo un poquito de tos más aguda. Muy bien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, según la revista de negocios de Harvard, que arroja estos análisis, dice además que esta percepción nace porque quienes son responsables de contratar, 7, fíjese usted, 7 de cada 10 de ellos creen que las personas que están en estas edades, número uno, ya no van a rendir ni física ni mentalmente, es decir, ya hay un agotamiento. Tan fortalecido está este criterio en los reclutadores o en las personas de recursos humanos. Insisto, 7 de cada 10 de ellos tienen estas creencias que le quiero compartir. Número uno, dicen que ya no rinden o tienen la percepción de que las personas de 50 años o más ya no van a rendir ni física ni mentalmente. Tan es absurdo este argumento que hay un video muy famoso que se popularizó en la red de... Pues es una red social a final de cuentas, pero más orientada a la cuestión laboral, que se le conoce como, en español decimos LinkedIn, ¿verdad? En LinkedIn. Una persona de 60 años subió un video haciendo ejercicio, haciendo lagartijas, flexiones y demostrando pues que tiene la habilidad física para todavía tener la responsabilidad de un trabajo. Gracias a ese video, que por cierto tomó mucha relevancia, pues consiguió trabajo, porque tenía meses buscando trabajo y no podía conseguir trabajo. En esta red hay muchísimos comentarios y publicaciones de gente de 50, 48, 49 años que tienen hasta 1 año y medio buscando empleo y no consiguen. Y la razón, bueno, pues aquí se la estoy compartiendo. Estos análisis, estos estudios indican que solo el 2% para personas de hasta 46 años hay empleo para ellos, y a partir de los 55 el medio punto porcentual, 6%, están dispuestos a ofrecer trabajo. ¿Qué otra creencia existe en los responsables de recursos humanos? Uno, que creo que de alguna manera la gente de este segmento poblacional de alguna manera hemos abonado a que se fortalezca este supuesto o esta creencia, que no hay un manejo efectivo, fluido de la tecnología. Y a mí me sorprende, y le digo por esto, o sea, creo que de alguna manera se ha
aportado a que este comportamiento o esta creencia en los recursos humanos se fortalezca. Me ha tocado escuchar personas de 50 años, ni siquiera tan avanzados en edad, que le piden a sus hijos que les abra algún correo porque les mandaron algo del trabajo o le mandó a algún familiar algo y no sabe cómo verlo. Incluso el caso más extremo me ha tocado de personas que no quieren usar teléfonos inteligentes porque no le saben al WhatsApp. Sé que son casos de alguna manera aislados, pero está presente. Yo le dejaría la pregunta en el aire. ¿Cuál es su experiencia con las personas que usted conoce de esta edad? ¿Tienen la apertura para sentarse frente a una computadora, de moverle un poco a los programas, a Word, a Excel, a PowerPoint, a hacer alguna presentación? ¿O usted considera que en su entorno, las personas que pueda conocer de esta edad, efectivamente hay un rechazo al manejo de la tecnología? Y bueno, pues esto de alguna manera fortalecería esta creencia que tienen las personas de recursos humanos. Yo personalmente creo que si hubiese esa deficiencia, bueno, existe toda la capacidad y todo el bagaje, las capacidades para aprender esas herramientas sin ningún problema. Lo único que se necesita por parte de la persona pues es perder el miedo y reconocer, bueno, pues si no lo conozco lo aprendo, no pasa absolutamente nada. Creo que es una de las características de este segmento, que son personas que ya tienen cierta confianza porque saben que la capacidad la tienen, han pasado ya por muchas pruebas, etc. Entonces, este es un criterio, una creencia que existe sobre los reclutadores de por qué no contratar personas de 50 años. Fíjese, me estoy yendo a 50 años, ni siquiera estoy hablando del segmento de 60 y más, que fue realmente la solicitud que a mí se me hizo, pero lo estoy analizando desde 50 para que vea desde qué edad el mercado laboral empieza a segmentar, a discriminar a las personas sin irnos hasta los 60 años. Otra creencia pues es que evidentemente ya traen muy arraigadas sus costumbres, sus formas de hacer las cosas y que les puede costar adaptarse a la nueva forma de trabajo. Usted y yo sabemos pues que la industria se ha modificado, que los procesos industriales se han actualizado, se ha buscado mucho optimizar y en esa búsqueda de reducción de costos se han incorporado procesos que incluyen pues formas distintas de hacer la producción a como quizás se hacía hace 20 años, que es cuando las personas del segmento que estamos hablando pues estaban en una edad que el mercado laboral las pudiera absorber más fácilmente. Entonces, esta idea de no adaptarse fácilmente también es una creencia que ha limitado la apertura del mercado laboral. La otra tiene que ver con la falta de tolerancia al talento heterogéneo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que quizá no haya mucha apertura a reconocer que el jefe puede ser más joven, que en el ambiente de trabajo la forma como se están haciendo las cosas ya es una parte presencial, otra parte híbrida. Los jóvenes hacen propuestas de una manera más dinámica. Ya tenemos personal de distintas nacionalidades. El mercado laboral se ha abierto a tal forma que ya es una interculturalidad ahí en los trabajos y un aprendizaje cultural impresionante. Y bueno, existe la duda o la creencia de las personas que contratan si una persona en esta edad tuviera o no la tolerancia pues para manejar con esta serie de variables, pues que evidentemente hace 20 años, 30 años no estaba presente. Si usted recuerda, hace 30 años prácticamente el trabajo eran las personas de la localidad, en muchas ocasiones hasta amigos de la misma colonia, y pues la verdad es que ahorita es una variedad impresionante en grupos etarios
en grupos culturales, en especialidades de tanto técnicas, ingenierías, etcétera. Hay una serie de talento heterogéneo muy significativo. La otra creencia muy arraigada es que, bueno, son inflexibles o hay una ya cierta rigidez en cuanto a los puntos de vista. Dada precisamente su experiencia, pues ya se va a hacer así o así lo hago y punto, ¿verdad? Es como yo sé hacerlo. Y básicamente estos son los puntos que están mermando la apertura de las personas que contratan personal para abrir el abanico a que estos porcentajes que le presenté de inicio se incrementen y haya más oferta de espacios laborales para personas de 50, 60 años o más. En cuanto a las ventajas, ¿cuáles son las ventajas que muestran los estudios en el mercado laboral para que las empresas tengan la apertura de contratar personas mayores? Bueno, existen algunas de ellas que creo que va a coincidir usted con estos estudios, porque la primera de ellas es que son personas estables, ya no son personas que necesariamente estén buscando estar escalando en puestos, estar buscando quizá cambiar su residencia, cambiarse de ciudad. Son personas que ya básicamente, me atrevería a decir, se está buscando un ingreso estable que permita contribuir al gasto mensual. Si el ingreso es medianamente atractivo, bueno, pues quizá ayudar a generar un poco de ahorro y estar preparado para lo que pueda venir más adelante. Entonces, una de las características a favor que se han manifestado en el mercado laboral es la estabilidad. Número 2, bueno, que son personas que ya tienen un trecho caminado en el mercado laboral, que ya de alguna manera tienen una red de contactos, que ya tienen conocidos, que ya han trabajado con ciertos proveedores, que ya tienen cierta experiencia en cómo colaborar con sus compañeros de trabajo, etc. El otro tema a favor tiene que ver con el abstencionismo, que está relacionado con la estabilidad, ¿verdad? Son personas que ya tienen una disciplina, que tienen un estilo de vida muy arraigado, salvo honrosas excepciones. No hay tantos desvelos ni tanta vida estrictamente social que pudiera impedir que se presenten con puntualidad, con regularidad al trabajo. Entonces, el abstencionismo también es un tema a tomar en cuenta. El otro tema a favor tiene que ver, pues evidentemente, con la experiencia. Son personas que ya han trabajado en equipos, que en muchos de los casos han contribuido a desarrollar proyectos, a planear proyectos, a ejecutar proyectos, y bueno, ya tienen la experiencia en el seguimiento de algunas políticas dentro de las empresas. Son personas que tienen ya la habilidad de identificar comportamientos y tendencias dentro de las empresas y de alguna manera pues tienen un sentido de liderazgo para incorporar a los demás miembros del equipo, a los demás compañeros de trabajo, y a la vez, como bueno, de alguna manera han vivido la discriminación, son más abiertos a evitar que miembros del equipo de trabajo pudieran sentirse afectados o discriminados. Claro, como en todos los grupos de edad, pues va a haber personas que pudieran violentar todas estas ventajas que les estoy planteando, porque bueno, pues también hay personalidades, hay rasgos en las personas que no podemos modificar, pero en términos generales esta es la percepción y el resultado de estos análisis que estoy agrupando, que por un lado es el análisis de la Organización Internacional del Trabajo, por otro lado consideré análisis de CEPAL, que tiene que ver con análisis estrictamente latinoamericanos, y por otro lado esta investigación que llevó a cabo la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Con estos tres enfoques yo le estoy presentando esta radiografía de cómo el mercado laboral para personas de 45,
55 o 60 años y más enfrentan su realidad. En términos estrictamente nacionales, bueno, pues el mercado de este grupo de edades está condenado a la informalidad, porque bueno, pues las personas en esta edad sabemos que todavía tienen consumo significativo, ¿verdad? Todavía son personas que se mueven, que se transportan, que demandan bienes y servicios, pues que no están en un estado, ahora sí que pudiéramos decir, vegetal en su casa, ¿verdad? Que no salgan para nada, que nada más estén ahí comiendo poquito para mantenerse vivos. Son personas activas, son personas que todavía tienen una vida económica activa que tienen que sustentar, y esto los ha orillado, pues evidentemente, a caer en la informalidad. Mire usted, en el grupo de personas de 25 a 44 años, la informalidad ronda el 49% en México, particularmente en México. Si nos vamos al grupo de personas de 45 a 64 años, la informalidad ronda el 65%, pero si me voy al grupo de personas de 65 y más, la informalidad ronda el 75%. Pues claro, ¿verdad? Si las personas todavía necesitan suplir necesidades, si requieren una fuente de ingreso y el mercado laboral vemos que está en el 0.5%, pues tienen que obtener ingresos de algún lado, y ese lado pues significa la informalidad. ¿Qué tan informal puede ser? Permítame compartirle estos datos. Las personas, ¿verdad? Estamos hablando de mayores de 60 años, que son hombres, si lo relacionamos por la escolaridad que tuvieron en su vida laboral, tienen una tasa de desempleo del 48%, y esto los lleva pues a estar generando esta actividad adicional en la informalidad. Si nos vamos a las mujeres, que es un poquito más drástico, las personas con baja escolaridad, que tuvieron al menos 6 años de escolaridad, pues estamos hablando de una tasa de ocupación únicamente del 20%. Vea usted la necesidad de la informalidad. Si me voy a las personas de mayor escolaridad, de hasta 13 años de escuela, los hombres pudieran alcanzar una tasa de ocupación del 50% y las mujeres pudieran alcanzar una tasa de ocupación de hasta el 28%. Como puede ver, son cifras muy significativas. Si lo viéramos como un promedio latinoamericano, la ocupación de personas arriba de 60 años en hombres, el promedio en Latinoamérica es del 49%, y el promedio de mujeres en toda Latinoamérica es de solo el 23%. Pero le voy a compartir otro dato que me parece muy característico de la diferencia de géneros. Si vemos estas tasas de ocupación y las desglosamos un poquito por ocupación, es decir, en qué realmente están ocupados, el 46% de los hombres está ocupado por cuenta propia y solo el 1.6% tiene trabajo que no está remunerado. Pero si lo veo por mujeres, el 45% está ocupada por cuenta propia y el 9%, fíjese, el hombre es 1.6% en actividades no remuneradas, mujeres 9% en actividades no remuneradas. Hay una característica muy notoria en cuanto a la discriminación por género.